capítulo 37, versículo del 1 al 37. Dice que Eliseo, dice que el rey de Siria venía a atacar. Otra vez el rey de Siria, parece que ese espíritu que operaba en los reyes de Siria siempre venía contra el pueblo de Dios. Y dice que Eliseo, dice que el rey Ezequías oró a Dios pensando que le va a responder a Dios. Y él sabiendo, conociendo a Dios. Pero ¿sabe qué le dijo Jehová de los ejércitos? No lo hago por ti, Ezequías, porque cuando yo te di la victoria, te glorificaste y no glorificaste mi nombre. Si yo lo hago por mi pueblo amado que es Israel y por mi hijo David, dice. Y dice que el profeta Isaías oró para que el gran ejército de Siria que estaba encampando contra el rey Ezequías, no contraataque al otro día. Pero ¿sabe qué? Oró. Y Dios mandó un ángel. ¿Cuánto? Uno. Y ese ángel mató a más de 185,000 enemigos que quería venir contra el pueblo de Dios. Que Dios te quiere decir hoy, tu oración es eficaz, iglesia. No te olvides que la oración del justo puede mucho. Aunque vos estés orando y no estés viendo nada, no es hermano, iglesia. Ora, no te canses de orar, de interceder, iglesia. ¿Cuántos dicen un amén? Aplauda a la iglesia. Aquel que vive por los siglos de los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Ese es nuestro Padre Celestial, el que no conoce derrota. Jehová de los ejércitos, el León de Judá, nuestro Señor Jesucristo, aquel que venció aún a la muerte. Usted no sabe, iglesia, el fuego que se siente acá, pero no el fuego natural, iglesia. Es el fuego de Dios de lo alto, que simplemente pisando esta plataforma solamente habla la unción del Espíritu Santo. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de venir a predicar en este lugar, en la iglesia de la Vara de Aarón. Mi nombre es el evangelista Tomás Maldonado. Somos del Ministerio Poder de Dios. El Ministerio Poder de Dios es un ministerio de guerra espiritual, de intercesión, donde Dios me ha sacado del ocultismo más de 14 años, iglesia. Yo fui un payo, un banda, en la quimbanda, un espiritista, un satanista. Y no lo digo por orgullo, sino que no le deseo a nadie las circunstancias que he pasado. Pero para la gloria de Dios, Dios me utiliza donde me sacó. Nosotros somos especialistas en guerra espiritual. ¿Por qué? Porque Dios me utiliza donde me sacó. Dios nunca te va a dar algo que vos no puedas sobrellevar. Y lo importante de todo esto, que el Ministerio Poder de Dios, para la gloria de Dios, queremos preparar a guerreros espirituales de diferentes denominaciones, guerreros atalayas, que atalayas vean el foco del enemigo en diferentes puntos cardinales, en los 4 puntos cardinales de la ciudad, para que el enemigo, cuando venga a contraatacar, ya el pueblo de Dios ya está preparado. Así como hay calendarios proféticos, hay calendario del ocultismo. Y vemos en diferentes lugares donde nosotros pudimos acercarnos, en diferentes lugares donde pudimos acercarnos, lo acercamos y hicimos diferentes videos en la página de internet. Usted ponga ministeriopoderdeDios.net o Ministerio Poder de Dios y va a localizar más de 25 videos que tenemos. Y nosotros los enfocamos en lo que es intercesión y guerra espiritual, preparando a la iglesia para unas nuevas batallas, porque estamos pasando uno de los últimos tiempos. Sabemos que estos últimos tiempos no son fáciles, pero no imposibles para Dios. Por eso le doy gracias a Dios para darme la oportunidad de traer una palabra específica de parte de Dios, donde te puedo asegurar que no te vas a ir como has venido, sino que te vas a ir sano, libertado y restaurado en el nombre poderoso de Jesús. Aunque arrancamos la palabra de Dios, han recibido también palabras que inspirada por el Espíritu Santo,
que Dios me hablaba antes que empiece a predicar su palabra, que le suelta estas palabras proféticas. Y Dios quiere que entienda que un profeta de Dios es una responsabilidad. Y en estos últimos tiempos, iglesia, Dios quiere que usted sea un hacedor de su palabra o un buen oidor de su palabra. Y las intenciones de Dios para la iglesia son todas buenas. Dios quiere hacer milagros, cosas sobrenaturales, quiere sanarte, quiere bendecirte. Pero lo importante de todo esto, cuando vos te vayas, tenés que caminar el evangelio. Y a su nombre, ¿quién vive, iglesia? Aplauda la iglesia. Sí, Señor. A Él sea toda la gloria. Cristocéntrico, el único que sana, el que liberta, el que restaura, el que edifica. No hay otro sobrenombre sobre todo nombre que es Jesucristo, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre en la tierra, en los cielos y lo que está abajo de la tierra. Jesús, el que te trae la liberación. Jesús es el que te salva. Jesús mismo va a venir a la tierra. Pero lo importante de todo esto, iglesia, Dios quiere que seamos hacedores de la palabra y oidores de la palabra, para que no dependamos de nadie. Porque la iglesia está acostumbrada a recibir palabra de bendición, que mal no está. Pero afuera hay una vida. Afuera tenés familiares, tenés tu esposo, tenés tu esposa, tenés tus hijos. Y Dios quiere que seas un testimonio caminando para que la palabra de Dios se manifieste en tu vida. Amén. Le doy gracias a Dios al pastor Claudio, a la pastora Vivi. Son unos amigos, no porque sean pastores, sino que nos conocemos hace años. Los felicito. Un pueblo que va en crecimiento, que va más. Es un pueblo guerrero de Dios. ¡Wow! ¡Qué guerreros, iglesia! Así que no baje los brazos y sigue peleando la buena batalla, que la victoria está de nuestro lado. Amén. Yo le doy gracias a Dios. Antes de llegar acá tuvimos bastantes luchas, bastante guerra espiritual, pero gloria a Dios, estamos acá. Dios me trae una palabra para las mujeres. Dios dice que en el año 2012, principio de este año hasta el día de hoy, ha sufrido persecuciones, enfermedades, rotura de matrimonios. Pero Dios te dice que antes que te vayas de este lugar no te vas a ir como has venido, sino que te vas a ir libertada, restaurada, edificada para la gloria de Dios. Esos brujos y hechiceros, legiones enteras que venían persiguiendo a la mujer, queriendo traer un trastorno en los ovarios, atándolas a las mujeres. Ese espíritu en el nombre de Jesús se corta. En el nombre de Jesús. Y después más adelante vamos a ir con una administración. Primero quiero orar específicamente por cada mujer. Pero vamos a la palabra de Dios. Bendito Dios. Vamos de 2 de Corintios capítulo 10. Versículo del 3 al 5. Es una palabra bastante conocida. Pero es una palabra de que Dios me trajo una dirección. Y Dios quiere hacer entender a la iglesia, y te lo quiere hacer recordar, iglesia, que tú no perteneces a la carne, sino que tú perteneces a lo espiritual. Todo en base a lo espiritual, iglesia. Dios me decía hablarle esta palabra a mi pueblo. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 en adelante. Así dice la palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de toda fortaleza. Derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y Dios me decía a la iglesia, dile, y que se lo ponga en la cabeza,
que las cosas carnales no corresponden a tu vida, sino corresponde lo espiritual. Por eso te voy a repetir esta palabra. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos de toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Por eso, iglesia, Dios dice que porque nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Como te vuelvo a repetir, Dios dice que tenés que mentalizarte de que no tenés que andar según la carne, sino en el espíritu. Porque si andás en la carne, tenés muchos pensamientos que no provienen del espíritu, y tenés vocabulario que no proviene del espíritu, y tenés pensamiento que no es del espíritu, y tenés tu caminar que no es del espíritu, y vas a decir, vaya evangelista, qué filoso vino. Pero bueno, esta es la palabra que me dio con el Señor, agárraselo con el Padre. Y Dios me recalcaba que el pueblo de Dios, y me decía específicamente, dile a mi pueblo que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Son palabras, iglesia, que son muy conocidas en la iglesia, pero Dios te vuelve a recalcar que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. O sea, la lucha, iglesia, no es con tu hermano, ni con tu matrimonio, ni con tu esposa, ni con tu esposo. La lucha no es contra tu hijo. La lucha no es contra tu ministerio, iglesia. La lucha no es para que vos estés renegando para venir a la iglesia. Por eso se levantan muchas fortalezas en la mente que se levantan contra la iglesia. Para llegar a la iglesia tenemos que hacer todo un proceso y después a las 5 horas estamos acá para la gloria de Dios. Por eso Dios te quiere recalcar, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra todo gobernador de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso Dios te está diciendo, la lucha no es contra sangre ni carne. O sea, la lucha no es contra vos, ni contra tu ser querido, y mucho menos contra los ministros de Dios, y mucho menos los que están acá en la iglesia. La lucha es contra todos los espíritus esos que están operando con aquella persona que tiene una habladuría en la gente, más al pueblo de Dios. Porque el que está, el que me dijo, y aquel, y el que habló, y el que dijo, pero seamos sabios, iglesia. Tenemos que razonar y vivir en el espíritu. Por eso Dios quiere que nosotros estemos caminando bajo el Espíritu Santo, para que toda persona esté contra nosotros. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, iglesia, en el trabajo, en la calle, aún mismo cuando uno va a cruzar la calle, quizás pasaste sin querer el semáforo en rojo y le salta un insulto, y quizás vos que está más para la izquierda que para la derecha y le decía algo y ese automóvil bajó del coche con un arma, ese tipo. Por eso Dios quiere que nosotros estemos en el espíritu. ¿Para qué? Para que toda persona que venga contra vos, porque el enemigo es astuto, iglesia, siempre va a tocar uno de tus seres queridos o quizás alguno del barrio y te va a querer avergonzar. Y si vos no estás bien firme en la palabra de Dios, con el Espíritu Santo encima, imagínate, le vas a querer pelear, vas a querer volver a la vieja naturaleza y a su nombre. Es necesario, iglesia, que nos volvamos a Cristo. Es necesario que volvamos a la oración. Usted me va a decir, bueno, usted quizá lo puede mentir al pastor, me puede mentir a mí, pero a Dios no le puede mentir. Es necesario que caminemos con la unción del Espíritu Santo.
para que nosotros podamos hablar conforme el Espíritu, podemos contestar. Por eso dice que en Efesios capítulo 6, versículo 12, yo estuve haciendo unos reapuntes de la palabra de Dios para traer un mayor discernimiento de lo que Dios me estaba hablando para que yo traiga aquí en la palabra. Y también del mismo versículo, versículo 18. Que Dios nos habla que sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles y sabemos que el enemigo está en todos lados, iglesia. Pero conforme como vos camines, conforme como vos hables, eso va a ser, depende de tu actitud. La actitud que vos tengas es el fruto que vos vas a tener. Vos imaginate si te pones a meditar con la persona que tenés al lado, aquellas personas que no congregan, y si te pones a escuchar y a hablar con ellos, terminás como eso. O algún consejo. Tenemos que prestar atención a escuchar varones y mujeres de Dios que estén bajo la unción del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu de Dios. Porque espíritu hay muchos espíritus. Pero ¿qué clase de espíritu está operando en su vida, iglesia? Tenemos que tener cuidado. En estos últimos tiempos hay muchos espíritus inmundos que vienen a atormentar al pueblo de Dios. Por eso en Efesios capítulo 18... como Dios nos recalca cuando nosotros tenemos que estar orando ¿a través de qué? A través del Espíritu Santo. Y usted me va a decir, pero iglesia, esto evangelista yo ya lo escuché, pero si Dios quiere que usted lo esté recalcando esta palabra, es porque quizás no todos, sino unos cuantos están en un momento depresivo. Están viviendo una flaqueza espiritual de que piensan que ya está todo perdido, que por más que ore y por más que le pida a Dios, ya es tarde, no tengo esperanza, las puertas se me cerraron, aún trabajando, haciendo hora extra en el trabajo, ni me alcanza el salario. Y a su nombre. Por eso es necesario que nosotros estemos bajo el Espíritu Santo, porque no andemos conforme al mundo, ni el sistema del mundo, ni tampoco los consejos del mundo. Cuando hablamos consejos del mundo, hablamos con la gente que no conoce a Cristo, sino tenemos que caminar conforme a la palabra de Dios. Yo, en el nombre de Jesús, yo camino conforme a la palabra de Dios. Yo cuando me dijeron y me trajeron palabras proféticas, ministros y siervos de Dios, cuando me decía, vos vas a ser un gran siervo de Dios, vas a ser un evangelista, Dios te va a utilizar, yo no me quedaba sentado a esperar la promesa de Dios, sino que me esperaba estudiando, preparándome años y días, preparándome para llegar a este momento. Porque por más que hagas lo que hagas y palabras que te digan, si vos no lo pones por obra, queda todo nulo. Todo depende de vos y la actitud que vos tenés. Pero para la gloria de Dios, hoy va a haber un antes y un después en tu vida. ¿Cuántos dicen un amén? Gloria a Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en eso con toda perseveración y súplica por todos los santos. Pero yo quiero recalcar, y súplica, ¿y en qué? En el Espíritu. Por eso es necesario, iglesia. Cuando hay dificultad y hay circunstancias, a veces parece que la oración no podemos orar, iglesia. A veces está la opresión del enemigo que por más que queramos orar no podemos llegar a orar, aunque sea decir, Señor, te ruego que tú estés moviendo tu mano poderosa. Te sentí tan mal que ni siquiera decir Señor Jesús. No podés llegar a decir ni siquiera una oración. Por eso, a través del Espíritu Santo, Dios quiere traerte una mayor revelación, una mayor jerarquía, una mayor nivel espiritual para que vos estés orando a Dios. Para poder derribar toda fortaleza que se levante en tu mente. Porque lo primero que te ataca el enemigo, ¿qué es? La mente. Te hace creer cosas que no son como si fuesen. Y encima te dicen y te declaran una enfermedad y ya dijiste, bueno, chao, ya tengo cáncer, tengo tumor, el médico me declaró esto. Ya con un pronóstico ya te la creíste y te declaraste esa enfermedad. Mentira del diablo, iglesia. En el caminar de la guerra espiritual, un guerrero espiritual, como siempre decimos, un guerrero espiritual, iglesia, tiene que caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Una iglesia, un guerrero espiritual no es cualquiera, iglesia. No somos cualquier persona. Un guerrero espiritual tiene que tener una madurez espiritual. Porque en un momento adecuado los médicos me han declarado cáncer, me han declarado tumor, pero yo en el nombre de Jesús no me apegué a ningún pronóstico del médico,
porque sabía que venía de parte del diablo y me iba a una clínica privada y me iba al hospital y pagaba otra clínica privada para que me pronostiquen a ver qué tenía, porque no me quedaba con la primera palabra. ¿Y sabe qué? Uno me dijo que tenía y dos no me dijeron que no tenía nada. Y a su nombre. ¿Por qué, iglesia? Porque uno anda en el espíritu. Uno, para hacer guerra espiritual, tiene que andar en el espíritu, iglesia. Si vos no andás en el espíritu, el primero que se te cruza, le decís: ¿qué me mirás? Con mi hijo no te metas porque te vas a meter conmigo, Papi, en el colegio me pego. Bueno, vamos a agarrar al padre. ¿Usted qué se piensa? En vez de hablar de como Señor, como un hijo de Dios, se apega a las cosas carnales. Por eso Dios no quiere que seamos muy carnal, sino quiere que Dios seamos espiritual, para que andemos conforme la palabra de Dios. Y es necesario que andemos en lo espiritual, iglesia. Si queremos tener un avivamiento y si queremos ser unos guerreros de Dios, tenemos que caminar conforme el Espíritu Santo que se mora en nosotros. ¿Y cómo podemos crecer ese entusiasmo? ¿Cómo podemos decir ese avivamiento? ¿Cómo podemos mantener ese fuego de Dios sobre mi vida? Ora, iglesia. Busque de la palabra, apéguese con personas que siguen adelante, apéguese con oradores, con que están ayunando, con los que estén orando, los que están estudiando. Lea la palabra, aliméntese de la palabra y va a ver cómo su fe y su espíritu se va a fortalecer. Que por más que le digan lo que le digan y por más que le digan a las personas que usted sabe, que los otros saben, que todos saben, no le va a afectar a usted. Sino que usted va a decir: mayor el que está conmigo que el que está en este mundo, iglesia. Aplauda a la iglesia. Claro que sí. Mayor el que está con nosotros, iglesia, que el que está en este mundo, iglesia. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová te librará. Y a su nombre. Iglesia, hoy Dios te está diciendo: ¿qué clase de espíritu hay operando en tu mente? Porque la palabra de Dios dice que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra el principado y potestad y gobernadores de las tinieblas. ¿Con quién estás peleando, iglesia? ¿Contra los espíritus que vienen a oprimir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿O estás peleando con tu esposa, con tus hijos y con todos? ¡Ya su nombre! Por eso en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 1, Dios nos dio autoridad sobre todo espíritu inmundo. Y eso nosotros tenemos que recalcar, esa gracia de Dios, que nos dio a Dios autoridad sobre todo espíritu inmundo que quiera venir a oprimir a nuestra vida, a nuestra finanza, a nuestro matrimonio, a nuestro ministerio, iglesia. Usted se piense que para venir acá en Santa Fe vinimos de shopping o vinimos de camping. No, iglesia. Acá nosotros pasamos un proceso, iglesia, donde hay un espíritu que se llama Oshun, que se levantó contra el pueblo de Dios y que estamos peleando contra esos demonios, con esa diosa que viene contra las mujeres. Y ese espíritu no quería que vengamos acá, pero para la gloria de Dios estamos acá alabando y glorificando a Dios y compartiendo una palabra de sabiduría, una palabra de liberación, una palabra de restauración. Levantándose el diablo, pero en el nombre de Jesús vamos a derribar toda fortaleza del diablo. Que se levante un bandista, quimbandista, santero, curandero, hechicero. Por más que se levante lo que se levante, mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo, iglesia. ¡Aleluya! Sí, Señor. Espíritus que vienen a oprimir nuestra familia. Por eso en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16, Dios me hacía hablar y recalcar el fruto de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 23. Y usted va a decir: evangelista, ¿qué tiene que ver con un avivamiento? Sí tiene mucho que ver con un avivamiento, iglesia. Porque si usted no cambia de actitud, de pensamiento en el avivamiento, lo va a vivir otro que está a full trabajando. ¿Cuántos dicen un amén? Claro que sí, iglesia. Porque todos no nos reímos todos los días, ni tampoco todos nos levantamos para saltar.
A veces nos levantamos cansados, fatigados. Pero si andamos en el Espíritu, gloria a Dios, dándole gracias a Dios cada día, encomendando nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, para revertir toda obra del diablo, para desarraigar toda fortaleza que se levante contra nosotros. Imagínese usted, iglesia, orando, entregando a Dios el día de que usted se va a trabajar y se clava rodilla cuando se levanta. Y justo pasó cruzando la calle y justo un coche se quedó sin freno. ¿Y cuántos ángeles habrá arrastrado para cruzarlo, para esquivarlo, para que no lo toque a usted? A veces suceden milagros que ni usted se da cuenta que sucedió. Pero esas cosas las ve Dios. Por eso es importante que veamos en el Espíritu, para que el pueblo de Dios se prepare para recibir un verdaderamente avivamiento. Iglesia, el avivamiento usted ya lo tiene. Pero tiene que avivarlo, tiene que despertar. El fuego que hay en usted tiene que exaltar. Cuando conocí a Dios por primera vez, estuve más de 14 años en el ocultismo, pero hoy estuvimos en la radio, un hermoso programa, estuvimos y estábamos hablando del testimonio mío, que quizás algunos lo conocen, algunos no. Y ¿sabe qué, iglesia? Yo me fui al ocultismo porque mi padre le hicieron una brujería muy grande hasta que llegó a la muerte. Y mi padre, porque le gustaban las mujeres, la debilidad del hombre era la mujer, por lo menos de mi padre. Y en un momento adecuado tuvo que tomar la iniciativa de quedarse con nuestra familia o quedarse con su amante. Él decidió quedarse con nuestra familia, pero esta mujer, esta amante, no se quedó tranquila. Le hizo una brujería de macumba, de leguá, de quiumba, de espíritu del cementerio, de omulú, que le trajo muchas enfermedades hasta llegar al punto de que llegó la muerte. Por eso en un momento adecuado nosotros nos cansamos de golpear puertas, iglesia, en diferentes lugares. En el año 82, 83. No había la gracia que hoy hay, donde hay iglesias evangélicas, donde hay jóvenes, niños, adolescentes, adultos que predican el evangelio, ciudades, barrios, familias enteras. En esa época estaba Carlos Anacondia con sus campañas en la carpa, ahí en la Acceso Norte. Y existía mucho lo que era brujería, lo que era gitanos y todas esas cosas. Y ¿sabe qué, iglesia? En un momento adecuado mi padre recurrimos a brujos. Si no tenías plata, iglesia, no movía un dedo el brujo. No mueven un dedo. Le duró corto la brujería, la hechicería. Y hasta que llegó el punto que llegó la muerte. Por eso en un momento adecuado yo dije, desde el día de ahora que murió mi padre, yo no quiero que nadie más pase lo que le estuvo pasando a mi padre. Y me empecé a estudiar lo que es macumba, lo que es umbanda, lo que es nación y candomblé. Con un africano, estuve 7 años con esa persona no se quería ni aún eso mismo. Trabajábamos contra las iglesias, contra el barrio, contra todo el mundo. Odiábamos a todos. Más bronca tenía, más odio tenía, más jerarquías tenía en el ocultismo. Subíamos en el colectivo, hacíamos operativos en las casas, trabajábamos en la familia. Una persona, el hombre, el sacerdote de la casa se iba, imagínense, la persona salía dormida para ir al trabajar a la mañana y pisaba una huella de donde había barro. Nosotros íbamos con una pala y le hacíamos trabajo a la persona esa porque un familiar quería el terreno donde ellos vivían y la casa. Y los parientes mismos le hacían macumba, hechicería para echarlos a la calle. ¿Hasta dónde llega la maldad, iglesia? Por eso nosotros tenemos que prepararnos, guerreros, para que nosotros cerramos todo portal espiritual, para que el pecado no nos entre y nos venga a lastimar, iglesia, para que vayamos de gloria a gloria, de poder, de que no vayamos en fracaso. Iglesia, hay que santificarse, hay que consagrarse, hay que apartarse para Dios. Por eso Dios quiere que anden en el espíritu, no en la carne, porque si lo llevamos por la carne, estamos liquidados. Somos el blanco perfecto para el enemigo. Y a su nombre. Y en un momento adecuado, estuve varios años y trabajando en el colectivo, trabajamos con animales, teníamos una charla de doctrina donde estaban los brujos, los hechiceros, que tenían todos cajones de muertos, nos enseñaban cómo atacar al sacerdote de la casa, cómo trabajar. Si no podías con el sacerdote de la casa, vendría a ser el hombre de la casa. Si no podías con el hombre, era con la mujer. Y si no podías con la mujer, con el hijo mayor. Y así sucesivamente hasta el más pequeño. Y de última, si no podían contra ellos, se lo agarraban con los animales. Pero el enemigo es astuto, pero más astutos somos nosotros en el nombre de Jesús.
El lema de ellos, mientras que todos duermen de noche, nosotros trabajamos. Y usted sabe cómo ellos se infiltran en las iglesias. Por eso yo decía hoy en la radio que estábamos comunicando, los porteros de la iglesia tienen que estar atentos. ¿Cuántas veces vimos nosotros en la central que entraban personas que ni conocíamos? Y entraban en los lugares donde estaban las ollas grandes para servir el agua. Y veíamos gente que tiraba y rociaba algo. Tierra de cementerio, hueso de muerto, mercurio. El mercurio vos lo tirás en la iglesia y trae una división completamente. O hay personas que aparentemente que danzan con el Espíritu Santo y hay un espíritu que es un imitador del Espíritu Santo, que es Oyalá. Son espíritus africanos que vienen del Medio Oriente a querer traer división y contienda a la iglesia. Por eso Dios quiere, le está hablando, le está diciendo hoy, iglesia, qué espíritu está operando que no le impide recibir esa bendición que por días, por años y por meses le ha impedido recibir esa bendición de Dios. Pero el día de hoy, iglesia, hoy Dios te da la llave conforme a la necesidad que vos tienes para que puedas abrir esa puerta que tanto anhelaste. Quizá usted no está pasando ninguno, gloria a Dios, pero si usted en la iglesia hoy está pasando alguno de ustedes de todas estas cosas que se lo voy a recalcar: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, dissensiones, herejías, envidias, homicidios, orgías, borrachera y cosas semejantes a estas, se acerca a las cuales amolesto, como ya os he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán, ¿qué? El reino de Dios. A veces tu carácter no te deja avanzar. No me miren, no me digan, sí, ay, yo no puedo cambiar mi carácter. Dios no te está diciendo que cambies el carácter, agárratelo con el enemigo. Ese carácter que vos tenés, usalo para pelear la guerra espiritual. Ahí tenés que estar ahí, orando, intercediendo, porque un guerrero espiritual es bastante... ¿Qué? Un guerrero espiritual tiene el espíritu encima y le chifla el moño al guerrero espiritual. Te trajiste todos los demonios a casa. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Estuviste liberando? Te trajiste todo para casa. ¿Cómo puede ser que estés así con ese carácter? ¿Quién se trajo todas estas cosas? Chao. El carácter también. Es verdad, iglesia. ¿Cuántas veces fuiste a ministrar en una casa y cuando llegaste, hola, ¿qué tal? ¿Hay algo para comer? Cocinate vos si querés. Y vos decís, ¿pero yo qué hice? Mirá, ¿a qué hora viene este? Pasa. A mí me pasó. Estás en un culto a full, gloria a Dios, fuego, 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 encuentro fuego. Llegaste a tu casa, te recibieron con un zapatillazo en la cabeza. En el espíritu, hermano. Airados, pero no pequéis. En el espíritu. Por eso Dios te quiere recalcar todas estas cositas para discernir la circunstancia que quizás hoy estás pasando. Y vas a ver verdaderamente un avivamiento, un fuego de Dios que va a sobrepasar. Y cuando hablamos de un fuego de Dios y el poder de Dios está sobre tu vida. Por eso hoy vos estás aquí. El poder de Dios cambió tu vida. Que cuando eras un alcohólico, ahora sos un siervo de Dios. Que eras un drogadicto, ahora sos un siervo de Dios. Ahora antes era un brujo, ahora sos un siervo de Dios. El poder de Dios mana sobre nosotros, porque el poder de Dios lo cambió a nosotros para que hoy seamos unos hijos de Dios, aún no siendo merecedor de nada. Somos siervos de Dios, hijos de Dios. Para ir a predicar el evangelio a toda criatura, iglesia. Como yo siempre le digo, yo en mi iglesia, recién a los 8 años y medio yo prediqué, iglesia. Y usted me dice, evangelista, sí. 8 años y medio tardé yo para predicar en mi iglesia. Y usted se piensa que yo me ofendí porque me decía, abrí la reunión, hoy te toca predicar. No, iglesia, porque yo sabía perfectamente lo que dice la palabra. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Como yo no andaba en rebeldía y sabía lo que tenías que hacer, iba y hacía las cosas que nadie me veía, pero Dios me veía. Y el que mejor paga es Dios.
A veces no es necesario que te traigan acá. Gloria a Dios, ¿quién no quiere que les unjan de algo? Porque el que dice no es mentiroso. Por lo menos a mí me pasó. Pero no me ponía, mirá, lo ungieron a aquel y a mí no, él no trabaja, yo trabajo. Pero yo no me ponía así, iglesia. Es más, tenía más ganas de trabajar, predicar en las casas, hacer las células. ¿Me entiende, iglesia? Y esas cosas por ahí el hombre y la mujer no lo ven, pero sí Dios lo ve. Y Dios no es deudor de nadie, iglesia. No dejes que la ira, los celos ministeriales, la contienda, el pleito, la división puedan apartarte de la misma presencia de Dios y endurecer tu corazón. Porque te endurece el corazón y no podés fluir el Espíritu Santo. Cuando estamos todos alabando, glorificando, sentimos un fuego, transpiramos todo y usted está. Y mueve el esqueleto porque ya no le queda otra. ¿Me entiende? Por eso Dios quiere recalcarle. Pero también Dios no hablaba de tantas cosas malas de la carne, pero Dios no habla ahora del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántas dicen gloria a Dios? El fruto del Espíritu Santo dicen gloria a Dios, yo tengo. Y el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con todas estas cosas que no hay ley. O sea, el fruto del Espíritu Santo es necesario que se impregne delante de nosotros, que se infunda en nuestro corazón, que se funda en nuestra mente. Cuando yo conocí al Señor, y cómo me presentaron el Evangelio a mí, porque yo era brujo y mi esposa era evangelista. Y ella tuvo que orar e interceder por mí. Y me dijo, bueno, yo tengo un desafío, voy a ir a una de la quimbanda y después vos venís a una campaña evangélica. Y ella andaba en el Espíritu, porque si no, no estaría yo hoy acá predicando. Y mi suegra me dijo, mujer sabia que ahora está con el Señor, no la toques a mi hija, sino primeramente te casás. Eso es tener una actitud, mentalidad de reino, iglesia. Que tú sí sea un sí, que tú no sea un no. ¡Pum! Acá la diferencia. No lo puedo controlar a este joven, no sé qué le está pasando. Cada vez más tarde duerme y se levanta al mediodía, 2, 3 de la tarde, no sé qué le pasa. Iglesia, si usted anda en el Espíritu, hace desafíos y sabe que el reino de Dios va caminando con usted. Esta mujer que es mi esposa ahora, ella me hizo un desafío. Fue una quimbanda, hubo sacrificio. Y yo dije, bueno, ya me lo ganamos para nosotros. Esta va a ser cabeza de manchar. Yo ya me estaba haciendo la historia y ya me veía en el mar con ella y haciendo ofrendas. Y terminó la sesión, le cortamos la cabeza a unos par de chivos, lechones, unos par de gallos y unas palomas, tomamos 2 o 3 litros de sangre, porque es así en el ocultismo. Y hablamos en diferentes idiomas y lenguas. Y bueno, terminamos, yo ya tenía todo el sangre en la cara y bueno, ya está. Sí, ahora te toca a vos a la iglesia. Y yo dije, ¿qué? Tantos pactos, tantos sacrificios, ¿para qué? ¿Sabe cuál es la diferencia de un brujo y de un cristiano? Que el brujo vive en pecado y un cristiano no. Jamás se pueden comparar un cristiano con un brujo, por más que haga lo que haga, iglesia. Usted tiene todas las puertas cerradas, el brujo puede venir, traer un chancho, una vaca, un belcebú y todo lo que quiera, cortarle todo lo que quiera, que a usted no le va a tocar un pelo. Por ahí una influencia hay, pero no lo va a tocar, no lo va a derribar. Porque usted ora en el nombre de Jesús contra todo potestad del principado y gobernadores de las tinieblas que operan el espíritu guía de ese brujo. Se tiene que caer y se tiene que caer, iglesia. Muchas veces nosotros nos vienen a buscar pastores de diferentes lugares, ungimos a templos, los brujos se enloquecen porque sabemos los espíritus guía que tienen en su cabeza y lo enloquecemos en el nombre poderoso de Jesús. Porque esos espíritus se establecen en un altar, en recipientes especiales, pero vos sabiendo estratégicamente el nombre del Espíritu guía, se enloquece. Y esa es la estrategia y la facilidad que nosotros tenemos, que nosotros sabemos qué Espíritu guía tiene el brujo y tenemos testimonios vivos. ¿Cómo opera Dios sobre las vidas de eso? Imagínense el Espíritu ese, el cuerpo no resiste que el Espíritu ese muere tanto tiempo en el cuerpo, porque lo puede matar al cuerpo. Pero el Espíritu lo necesita al cuerpo. ¿Por qué? Porque el Espíritu toma, fuma, se droga, fornicación, adulterio, de todo. El brujo, el Espíritu olfatea, ve, siente, pero necesita esto.
cuerpo para que pueda tener sus deleites. O si no, ¿cómo puede disfrutar? Por eso los jóvenes y los niños que están parados en las esquinas están bajo opresión del diablo. Porque hay espíritus que están operando ahí. Y a su nombre. Por eso nosotros tenemos que caminar bajo el Espíritu Santo. Que es más el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, y versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, iglesia. No te canses de hacer el bien, iglesia. Seguí orando, seguir intercediendo. Y más adelante dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Si que según tengamos oportunidad, hagamos bien. Y a todos, ¿a quién? Gálatas 6:9. Así que según tengamos oportunidad y hagamos bien, ¿a quién? A todos, iglesia, no a un grupito, a todos tenemos que hacer el bien, iglesia, para que Dios pueda bendecirnos a cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente ¿a quién? ¿A la familia de qué? De la fe, o sea, acá en la casa. Por eso Dios dice, no nos cansemos de hacer el bien. No te cansé de hacer el bien, iglesia. Tu oración no es en vano, tu oración está ahí intacta, latiendo, esperando la oportunidad y el tiempo de Dios. Y a su nombre, ¿quién vive, iglesia? Aplauda a la iglesia. Sí, Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. La Big verdadera, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. No te canses de hacer el bien y hacer la manifestación del Espíritu Santo sobre tu vida. Y aviva el fuego que hay en ti, el fuego, el despertar que Dios tiene sobre tu vida. Póngase de pie, iglesia. ¡Vamos!